Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que todo ande muy bien. Mi nombre es Jennifer Ramírez Arizmendi, soy psicóloga en formación del Politécnico Gran Colombiano y los voy a estar acompañando el día de hoy con un tema muy interesante que he denominado aprendizaje cooperativo. Yo creo que a lo largo del tiempo hemos escuchado por la literatura y por nuestra propia experiencia que cuando una persona trabaja con otras tiende a aumentar su empatía. Adicional a esto, también se podrían o se pueden potenciar habilidades interpersonales, habilidades como la negociación, el consenso, el respeto, la capacidad para comprender los puntos de vista de los demás, argumentar estructuradamente y de forma lógica y coherente pues nuestros propios aportes, expresarnos sin temor a la corrección y criticar sin herir. Esto por mencionar pues como algunas habilidades que se adquiere con el aprendizaje cooperativo. Esto se obtiene con el tiempo, esto no es algo que se obtenga porque se trabajó en una sola área en equipo, ¿cierto? Esto es con el tiempo. Claro está que se adquiere si se tiene la ocasión de practicarlos. Este tipo de personas, las que trabajan en equipo o las que trabajan desde el aprendizaje cooperativo, son las que tienen la capacidad para tratar con los demás creando espacios comunes en los que todos ellos, sin excepción alguna, se sientan cómodos. El aprendizaje, si bien el aprendizaje cooperativo que se adquiere en el trabajo en equipo tiene muchas ventajas, también hay algunas claves importantes para tener en cuenta. Por ejemplo, una clave es que la clase debe consistir en que los estudiantes aprendan en vez de que el docente enseñe. Esto se da por medio del diálogo, por medio del discurso, etcétera. Otra clave es que se trabaja con pequeños grupos en los que cada estudiante desempeñará un rol o una función. Otra clave importante es que los estudiantes del grupo dependen necesariamente de otros, ¿cierto? Unos de otros. Eso nunca se va a poder trabajar como solo y adquirir todas estas habilidades. Otra clave es que existe responsabilidad individual y de grupo. También encontramos dentro de las claves que los estudiantes trabajan juntos en un mismo espacio cercano. Esto les permite conocerse más, ser amigos, saber qué piensa el uno, qué piensa el otro, ¿cierto? También se desarrollan habilidades sociales. Los estudiantes reflexionan sobre su propia efectividad como grupo, ¿cierto? Esto es lo que permite pues como el aprendizaje cooperativo, estas claves que son tan importantes para que podamos trabajar en grupo. Muy de la mano de estas claves existen unos tipos de grupos de aprendizaje cooperativo que también enriquecen el conocimiento adquirido. Uno de esos, de esos tipos de grupos hay unos elementos a tener en cuenta en lo relativo a los grupos de aprendizaje cooperativo y a los tipos de estrategias que se pueden utilizar con ellos, ¿cierto? Eh, por ejemplo, el autor Johnson y Johnson presenta 4 tipos de grupos de aprendizaje que se pueden formar dentro del aula o dentro de los salones de clase para potenciar el aprendizaje cooperativo. Uno de ellos es el grupo de pseudoaprendizaje. Pero bueno, ¿esto en qué consiste? Este consiste en que los estudiantes acatan la directiva de trabajar juntos
pero no tienen ningún interés en hacerlo. Es simplemente como la exigencia del docente. Otro grupo es el grupo de aprendizaje tradicional. En este grupo se le indica a los estudiantes a que trabajen juntos, ¿cierto? Y ellos se disponen a hacerlo, pero las tareas que se les asignan están estructuradas de tal modo que no requieren un verdadero trabajo en conjunto. Es decir, que se pueden repartir pues como las tareas sin necesidad de que se reúnan y que puedan debatir sobre ello. Otro grupo es el grupo de aprendizaje cooperativo. Acá encontramos en este tipo de grupos que los estudiantes trabajan en grupos o en equipos. Ellos saben que el rendimiento depende del esfuerzo de todos, ¿cierto? Aquí en definitiva, sí o sí van a tener que trabajar en grupo o en equipos. Y por último, de los 4 tipos de grupos que propone Johnson y Johnson, encontramos el grupo de aprendizaje cooperativo de alto rendimiento. Este consiste en que el valor añadido que tiene este grupo respecto al anterior es como el nivel de compromiso que tienen los miembros entre sí, quienes conforman el grupo. Y con el éxito del grupo será mayor como los resultados que alcancen. Para Bandura hay 2 tipos de aprendizaje más o 2 grupos que son los informales y los formales. Los grupos informales de aprendizaje cooperativo son temporales y se forman para trabajar durante periodos cortos de tiempo, ¿cierto? El propósito de conformar estos grupos es dirigir la atención del estudiante al material que se debe aprender. También es establecer un clima favorable para el aprendizaje. También está ayudar a organizar con antelación el material que se va a utilizar. También encontramos dentro de estos grupos informales asegurarse de que los estudiantes procesen cognitivamente el material que se ha impartido o proporcionar una conclusión del trabajo. Se estima que estos grupos, el periodo de tiempo de estos grupos, que un estudiante puede mantener la atención ante una exposición, por ejemplo, es de 12 a 15 minutos, ¿cierto? En ese momento los estudiantes necesitan procesar de alguna manera el material que se les ha sido impartido, no solo en esa exposición, sino en caso contrario de que no se dé pues como esa retroalimentación, sus mentes se van a desconectar. Por ejemplo, en una clase expositiva, el reto del docente es asegurarse que los estudiantes realicen el trabajo intelectual de organizar el material, de explicarlo, de resumirlo e integrarlo en su estructura de conocimientos, ¿cierto? Es cierto que interrumpir la exposición con pequeños periodos de trabajo cooperativo, recortar el tiempo disponible para impartir el material, pero en contrapartida, esta estrategia mejora notablemente el aprendizaje y también permite como el establecimiento de las relaciones entre los estudiantes de la clase, ¿cierto? Seguido a esto encontramos también el grupo de aprendizaje formal. Entonces, en los grupos formales de aprendizaje cooperativo, este puede durar desde una clase hasta varias semanas, ¿cierto? Con el fin de completar una tarea o un encargo específico. En un grupo formal, los estudiantes trabajan juntos para conseguir los objetivos compartidos, ¿cierto? Pero lo interesante de este tipo de grupo es que cada estudiante tiene 2 responsabilidades. Una es maximizar su aprendizaje
y otra es maximizar el aprendizaje de sus compañeros de grupo, ¿cierto? Para esto existen como unos tips muy importantes. El uno es que los estudiantes deben recibir instrucciones y definición de los objetivos del profesor, ¿cierto? El docente deberá explicarles de manera estructurada qué es lo que quiere. También encontramos que el profesor debe asignar a cada estudiante del grupo a uno como líder y proporcionar el material necesario, ¿cierto? Organizar en el aula y pueda asignarle a los estudiantes roles específicos dentro de cada grupo. Esto con el fin pues como de empoderarlos y de hacerlos más partícipes. También encontramos que el profesor explica la tarea y la organización cooperativa, especialmente la interdependencia y la exigibilidad individual del grupo. Más adelante vamos pues como a expandir un poco estos conceptos. También encontramos que el profesor observa el funcionamiento del grupo e interviene para enseñarles habilidades cooperativas y proporcionar ayuda académica cuando el grupo lo requiera. Y por último, vamos a encontrar que el profesor evaluará la cantidad y calidad del aprendizaje individual de cada estudiante y proporcionará una estructura que asegure que cada grupo pueda reflexionar sobre la efectividad con la que sus compañeros están trabajando juntos, ¿cierto? Si los estudiantes necesitan ayuda para completar la tarea o el objetivo que se le pide, se les animará a que primero busquen ayuda entre ellos, a que debatan, a que generen diálogo y que acudan al profesor en segundo lugar. Como con este tips, se espera que cada estudiante interaccione con sus compañeros, ¿cierto? Que comparta ideas, que comparta el material, que se animen mutuamente en sus logros académicos y también que expliquen y elaboren los conceptos y estrategias que han aprendido y que se consideren mutuamente responsables de completar la tarea en el tiempo previsto, ¿cierto? Esto es lo que pretende o la finalidad que tienen este tipo de grupos de aprendizaje cooperativos. Así las cosas, voy a mencionar los 5 componentes del aprendizaje cooperativo. La idea principal del aprendizaje cooperativo consiste en que los estudiantes trabajen juntos para completar una tarea en una clase donde se preocupan tanto de su aprendizaje como el de sus compañeros. Esto se caracteriza por poner en juego 5 componentes muy básicos, ¿cierto? El primero es la interdependencia positiva. Esto nos dice que cuando un estudiante piensa que está ligado con otro de manera tal que no puede tener éxito si los restantes componentes del grupo tampoco lo logran o viceversa, ¿cierto? En este componente los estudiantes trabajan juntos para hacer algo. En otras palabras, esto lo que quiere decir es que los estudiantes deben percibir que se salvan o que se hunden todos. Por eso es tan indispensable que trabajen en grupo. Existen diversas maneras de estructurar la interdependencia positiva. Una de ellas es la existencia de recompensas colectivas, por ejemplo. Otra es la dependencia de los recursos de otros o la división del trabajo, etc. Hay 2 pasos necesarios para implementar en los grupos de aprendizaje, ¿cierto? Uno es formular metas que apunten a establecer una interdependencia positiva. Y el otro es que suplementar o reforzar la interdependencia positiva respecto de las metas. Es decir, como incorporar formas adicionales
e interdependencia. Por ejemplo, cuando un equipo trabaja por primera vez de manera cooperativa, el nivel de cooperación tendrá un alcance por debajo de lo esperado. Esto se da porque es necesario complementarlo con otros tipos de interdependencia positiva, como la interdependencia respecto de los premios y las recompensas, ¿cierto? Esto con el fin pues como de motivarlos, en las que el profesor va a propiciar que los componentes o que los integrantes del grupo reconozcan el trabajo realizado por cada integrante del mismo. A su vez encontramos también la interacción positiva. Esto quiere decir que cara a cara, cuando los estudiantes se explican oralmente cómo resolver un problema, la naturaleza de los conceptos y las estrategias que se aprenden, enseñan lo que saben a sus compañeros y se explican mutuamente las conexiones entre el aprendizaje pasado y el aprendizaje presente. En esta interacción cara a cara es positiva en el sentido de que los estudiantes se ayudan, también se asisten, se animan y adicional a ellos se apoyan en sus esfuerzos para estudiar, ¿cierto? Encontramos también la exigibilidad individual o la responsabilidad personal. Esto requiere que el profesor asegure que se evalúen los resultados de cada estudiante de manera individual y que estos resultados se comuniquen al grupo y al individuo, ¿cierto? A quien está siendo evaluado. ¿Esto por qué se da? Porque el grupo necesita saber quién necesita más ayuda para terminar la tarea y que los miembros y qué miembros del grupo necesitan saber que no pueden colgarse de trabajo de otros para no lograr cumplir con los objetivos a tiempo, ¿cierto? Esta exigibilidad lo que quiere decir es que pues no nos vamos a cargar con las tareas de otros compañeros, así ellos no puedan, no sepan, sino que más bien los vamos a acompañar con el fin de que pues él también pueda sacar adelante su objetivo. Otro componente es el funcionamiento efectivo. Este funcionamiento efectivo de un grupo donde se requieren habilidades cooperativas. Los estudiantes deben poseer y utilizar el necesario liderazgo y las capacidades de decisión que tienen, con el fin de generar confianza y de generar comunicación y gestión de sus conflictos, ¿cierto? Estas habilidades se deben enseñar de forma tan intencionada y precisa como las habilidades académicas. Deben hacer pues como un conjunto, un grupo de trabajo. Por último, encontramos el autoanálisis. El autoanálisis de grupo, que supone la discusión por el grupo con respecto a lo bien que están como logrando los objetivos y que también se mantiene una relación de trabajo efectiva entre los miembros o los integrantes del equipo de trabajo. Al final de cada trabajo en equipo se debe analizar su funcionamiento y para eso proponen como dos interrogantes que darán cuenta de qué tan efectivo ha sido trabajar juntos. Uno de esos interrogantes es qué hizo cada uno que sea de utilidad al grupo, ¿cierto? Y el segundo interrogante es qué podría hacer cada integrante para que el grupo funcionara aún mejor mañana. Este autoanálisis posibilita que el grupo se centre en su mantenimiento como grupo, ¿cierto? Que se mantengan unidos. Facilita también el aprendizaje de habilidades cooperativas y asegura a su vez que los integrantes reciban su respectivo feedback por parte del docente, es decir, su respectiva retroalimentación de la participación que han tenido en el equipo
Y también recuerda a los estudiantes que practiquen de forma consistente las habilidades cooperativas. Bueno, para irle dando cierre a esta conferencia sobre aprendizaje cooperativo, mencionaré algunas características que lo componen y que se pueden tomar como ventajas de este aprendizaje. Una de ellas es el elevado grado de igualdad, donde debe existir un grado de simetría en los roles que desempeñan los participantes del equipo de trabajo en una actividad grupal, ¿cierto? Y segundo, vamos a encontrar como característica que existe también un grado de mutualidad variable, es decir, que la mutualidad es el grado de conexión, de profundidad y de bidireccionalidad de las oportunidades comunicativas que tienen los integrantes del equipo. Los más altos niveles de mutualidad se dan cuando se promueve la planificación y la discusión en conjunto, el arte del discurso, ¿cierto? Como diría Sócrates. Se fortalece el intercambio de roles y se delimita la división de trabajo entre los miembros del equipo. Ahora, adicional pues como a estas características, sin duda alguna la mayor ventaja es que los estudiantes podrán adquirir diferentes habilidades para la vida, como el trabajo en equipo, ¿cierto? Esto permite que los estudiantes logren especificar con claridad los objetivos que se proponen, las metas que tienen que alcanzar, aprenden a organizarse como equipo para conseguir dichas metas, ¿cierto? Lo cual supone para esa adquisición de metas la distribución de distintos roles y responsabilidades dentro del equipo y también la distribución de distintas tareas, si se trata pues como de hacer algo entre todos. Otra habilidad que se potencia con el aprendizaje cooperativo son las habilidades sociales, que en definitiva son imprescindibles para trabajar en grupo. Entre las habilidades sociales se pueden mencionar algunas muy básicas, como por ejemplo escuchar con atención a los integrantes del equipo, ¿cierto? Argumentar el punto de vista propio, aceptar que el punto de vista de otro puede ser mejor que el propio. También potencia usar un tono de voz más suave, respetar el turno de palabra, preguntar y pedir ayuda si es necesario, también compartir ideas, también está ayudar a los integrantes del equipo de trabajo, también está acabar las tareas, ¿cierto? No dejarlas empezadas, estar atento. Y por último, también vamos a tener como habilidad controlar el tiempo de trabajo. Estas habilidades sociales pueden convertirse en compromisos personales de cada miembro del equipo. Esto se da como una contribución personal al buen funcionamiento del mismo, ¿cierto? En conclusión, esta forma de aprendizaje requiere que los equipos de base sean estables, ¿cierto? Y que permanezcan un tiempo suficiente como para poder llevar a cabo distintos planes dentro del equipo. De modo que tengan como la oportunidad de cambiar lo que no hacen bien y de consolidar lo que hacen mucho mejor. Definitivamente, poco a poco y planificación tras planificación, el funcionamiento de los equipos de trabajo va a ir mejorando. ¿Por qué? Porque se van interiorizando y consolidando las habilidades sociales relacionadas o las que van relacionadas con el trabajo en equipo. También se consolidan las relaciones entre los estudiantes. Estas se hacen más positivas. ¿Por qué? Porque se conocen más, se respetan más, porque son más amigos, ¿cierto? De esta manera, las tareas académicas parecen ser más atractivas y más retadoras como a los ojos de los estudiantes.
y a la vez también asegura en ellos cada vez más las condiciones emocionales imprescindibles para poder aprender. Esto es de vital importancia, ¿cierto? Bueno, ya con esta frasecita del filósofo romano Séneca, que dice, qui docet dicet, cuando enseñas aprendes dos veces. Les doy las gracias por estar en este espacio, por permitirse en construir conocimiento. Espero que este tema haya sido de toda la utilidad de ustedes y de sus familias si consideran que requieren de estos espacios. Recuerden que este tema también lo van a encontrar en el curso Aprender a Aprender, que va a estar disponible para ustedes en la plataforma de la universidad. Entonces les agradezco mucho y espero que estén todos muy bien. Gracias.